Bien, jóvenes, vamos a empezar entonces. Me parece que lo último que vimos la vez pasada fue hasta esto, ¿verdad? Una solución particular. ¿Alguien me confirma? Muy bien. Em, Hoy vamos a ver algunas cositas más que no terminamos de ver. Por ejemplo, que es una solución singular. Em, entonces, va a haber ocasiones, como ya les dije antes, la, la solución de una ecuación diferencial en realidad lo que obtenemos es una familia de soluciones, ¿verdad? Por el parámetro o parámetros que pueda haber. Entonces, en realidad es una familia de soluciones la que tenemos. De esa familia de soluciones, si hay una solución más que no se puede obtener de esa familia de soluciones, entonces a eso le llamamos una solución singular. Una solución singular. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Eh, y eh, también podemos tener sistemas de ecuaciones diferenciales. Un sistema de ecuaciones diferenciales claramente está formado por dos o más ecuaciones diferenciales que tienen derivadas, ¿verdad? Eh, de dos o más funciones desconocidas de una sola variable independiente, ¿sí? Eh, Claramente una solución de un sistema de ecuaciones diferenciales de n funciones desconocidas que dependen de una sola variable independiente va a ser un conjunto de funciones diferenciables, así como encontramos un conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales y que tenían que satisfacer eh, esas cada una de las ecuaciones en el sistema, pues aquí también, ¿verdad? Esas funciones tienen que cumplir eso, tienen que satisfacer cada una de las ecuaciones diferenciales. Entonces podemos tener sistemas de ecuaciones diferenciales. Eh, Hay métodos para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Eh, Me parece que vamos a ver un poco de eso más adelante, me parece. Eh, y a lo que vamos hoy, y algo que me interesa mucho que veamos es un problema de valor inicial, que vamos a estar trabajando bastante con eso en este curso, con problemas de valores iniciales o abreviadamente PBI. PBI. Em, y lo que vamos a tener es una ecuación diferencial, ¿sí? De, de orden n, de orden n, o de enésimo orden, y si además de la ecuación diferencial tenemos eh, estas condiciones que dice acá, sujeto a y de x sub 0, ¿sí? Y de x sub 0 igual a y sub 0, y' de x sub 0 igual a y sub 1, y prima de x sub 0 igual a y sub 2, y así sucesivamente hasta llegar a y o a la n menos una ésima derivada de y, evaluada en x sub 0 igual a y sub n menos 1. Todos estos son números reales, ¿verdad? Lo que estoy diciendo acá es que eh, en este valor, que le vamos a llamar el valor inicial o condición inicial, eh, al evaluar tanto la función que encontremos como las derivadas, dependiendo del orden dependiendo del orden de la ecuación diferencial, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera una ecuación diferencial de grado 1, o de orden 1, perdón, simplemente tendríamos esta condición inicial. Si fuera una ecuación diferencial
de orden 2 tendríamos esta condición inicial y esta. Si fuera de orden 3 tendríamos esta y esta. ¿De acuerdo? Por eso es que aquí llega hasta la derivada n-1. ¿Sí? Entonces, el detalle es que todas estas le vamos a llamar condiciones iniciales. Condiciones iniciales. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos van a servir esas condiciones iniciales? Nos van a servir para poder encontrar los parámetros y así vamos a poder dar una solución particular. Vamos a poder dar una solución particular. Entonces ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero el asunto es, como ven, esa terminología, ¿verdad? A este valor x sub 0 le vamos a llamar el valor inicial o condición inicial. Claro, tiene que estar en el intervalo y de solución, ¿verdad? Y estas son las condiciones iniciales, que son la función evaluada en ese valor inicial, la primera derivada y así hasta llegar a la derivada n-1. Bien, otra cosa que quiero que veamos es este teorema. Este teorema nos dice que si tenemos una región rectangular R en el plano XY, ¿sí? Y definida por estos intervalos, ya vamos a verlo gráficamente, la cual contiene a este punto, si tanto f como la derivada parcial de f con respecto a y, esta es una función de dos variables, ¿verdad? ¿Sí? F. Son continuas en esa región, entonces va a existir un cierto intervalo i sub 0, le vamos a llamar i sub 0, que va a estar contenido en este intervalo, ¿sí? En este intervalo, va a existir el intervalo y va a existir una función única definida en ese intervalo que va a ser solución del problema de valor inicial sujeto a esa condición inicial. A esta condición inicial, que de y de x sub 0 es igual a y sub 0. O sea, la cuestión es, si nos dan una ecuación diferencial, nosotros podríamos preguntarnos, ¿realmente esta ecuación tiene solución? ¿Verdad? ¿Tiene solución? ¿O tiene solución para tal intervalo? La otra cosa es, ¿esa solución es única? Y la respuesta a esa pregunta es que el problema esto es en el contexto del problema de valor inicial, ¿verdad? El problema de valor inicial va a tener solución única solamente si se cumplen estas condiciones que mencionamos aquí, que debemos tener una función continua y también la derivada parcial con respecto a y debe ser continua. Bien, vamos a ver esto de manera gráfica. Permítanme. Entonces, yo estoy en el plano. Yo tengo la ecuación diferencial. Tengo la ecuación diferencial. Permítanme, no sé qué pasa. Tengo de y respecto a x igual a aquí una función de dos variables. O sea, aquí tengo varios ejemplos. Por ejemplo, esta
es una función de dos variables, ¿verdad? Menos 2xy cuadrado. Tengo d de y de x igual a f de xy. Así. Entonces, tengo esta ecuación diferencial. Y si no está así, pues yo la puedo, por ejemplo, la ecuación era inicialmente así, pero yo la puedo llevar a esta forma, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. La cuestión es, aquí voy a tener un rectángulo, ¿sí? Tengo esta región rectangular, que está dado por, aquí sería A, aquí sería B, C y D, ¿de acuerdo? Esto es R. Entonces, si el teorema nos dice que esa región contiene al punto x sub 0 y sub 0, entonces yo voy a tener este punto, x sub 0 y sub 0, ¿sí? X sub 0 y sub 0. Entonces, ¿qué sucede? Que si esta función es continua en esta región rectangular, y si la derivada parcial con respecto a y también es continua en esta región, significa que yo puedo encontrarme un subintervalo aquí, ¿sí? Un subintervalo, digamos, de acá a acá, en el cual yo voy a encontrarme una función, digamos esta. No, las fechas no son necesarias, ¿verdad? Voy a encontrar una función que satisface la ecuación diferencial y que pasa por este punto, x sub 0 y sub 0. Satisface la ecuación diferencial y además es la única función que me satisface la ecuación diferencial que pasa por x sub 0 y sub 0. Entonces, esta es la condición inicial. Yo tengo que y de x sub 0 es y sub 0. ¿Sí? Y sub 0. Entonces, para un problema de valor inicial de este estilo, yo puedo saber si la ecuación tiene solución y si tiene solución única. ¿De acuerdo? Ya vamos a ir viendo ahí más adelante en los problemas de valor inicial que tengamos. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Bueno, vamos a ver entonces el primer método de solución de ecuaciones diferenciales, que es el método de variables separables. Bien, lo que vamos a hacer es simplemente agrupar todas las y, donde está d de y agrupar todas las x con d de x. Vamos a hacer una especie de despeje, ¿verdad? Vamos a pasar este d de x, digamos, al otro lado. Vamos a dejar todas las y en un lado y todas las x en el otro lado. Entonces vamos a poder integrar y vamos a poder resolver la ecuación diferencial. Pero para eso, ¿por qué podemos hacer eso? ¿Por qué podemos separar así los diferenciales? Bueno, vamos a dar primero la definición de una ecuación diferencial que es separable o que tiene variables separables. Y aquí la tengo. Una ecuación diferencial de primer orden de esta forma, que tiene d de y de x igual a g de x por h de y, se dice que es separable o que tiene variables separables. Bueno, esto lo que indica es que yo tengo una multiplicación de funciones, o sea, yo puedo separar de alguna manera en dos factores, uno que depende completamente de x y otro que depende completamente de y. Si yo puedo hacer eso, entonces es una ecuación
separable. ¿De acuerdo? Si puedo hacer eso, es una ecuación separable. Si puedo dejar dos funciones, una que depende exclusivamente de x y otra que depende exclusivamente de y. Muy bien, entonces el método, aquí hay una justificación del método. Si yo tengo que P de Y es 1 sobre H de Y, porque lo que voy a hacer es, en cierta forma, pues como despejarlo. Entonces, yo tengo 1 sobre H de Y, es P de Y. Entonces la ecuación diferencial yo la puedo escribir de esta manera. Sería P de Y, que sería como haber pasado esta H, bueno, pasar esta H a dividir. Entonces me queda aquí 1 sobre H de y eso sería P de Y, ¿verdad? Entonces, multiplicado por la derivada, es igual a G de X. ¿Sí? Ahora, si yo tengo que Y es una solución, Y igual a phi de X es una solución de esa ecuación, entonces yo puedo escribirlo de esta manera. P de phi de X, porque Y es phi de X, y aquí tendría phi prima de X, ¿sí? Porque sería la derivada de Y, entonces sería phi prima, igual a G de X. Estoy reescribiendo esto de esta manera. Entonces, lo que voy a hacer es integrar a ambos lados. ¿Sí? Voy a integrar a ambos lados de la igualdad. Voy a integrar esto y voy a integrar esto. Entonces, aquí lo que tengo es, bueno, me queda esto, ¿verdad? Esta integral acá. Y lo voy a reescribir. Esto ya dijimos que Y, ¿verdad? ¿Sí? Esto es Y, de Y. Aquí me equivoqué, esto no es phi prima. Esto no es phi prima. Es simplemente phi de X. Entonces, y phi prima de X, d de X, es d de Y. D de Y, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que tengo es P de Y por d de Y. Y aquí tengo G de X, d de X. Entonces, ¿qué fue lo que hice al final? Fue integrar con respecto a Y esta función 1 sobre H de Y integrar del otro lado G de X con respecto a X. Lo que hice fue separar, ¿verdad? Lo que hice fue separar. Pasé la Y a este lado y dejé las X en este otro lado de acá. Y eso es lo que vamos a hacer en los ejercicios, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer en los ejercicios. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, por favor díganla, ¿verdad? Me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen alguna pregunta. Bien, vamos a resolver entonces esta ecuación diferencial que tengo acá. Y lo primero que voy a hacer es pasar esto al otro lado, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces me quedaría de esta forma que tengo acá. ¿Sí? Aquí, si este fuera un problema de valor inicial, nosotros podríamos darnos un rectángulo que contenga el valor inicial, ¿verdad? A x sub 0 y a y sub 0. Y vemos que en cualquier rectángulo en el plano, esta función de dos variables, de hecho es continua. Y si yo derivo con respecto a y, me quedaría menos 4xy, que también es continua en todo el plano, ¿verdad? En todo R2.
Entonces, para cualquier condición inicial que me den, esta ecuación tiene solución única. Tiene solución y es única. ¿Sí? Para cualquier condición inicial que me den. Bien. Ahora, siguiendo con el método de variables separables, ahorita solo quería mencionar el teorema que vimos, ¿verdad? Pero siguiendo con el método de variables separables, una vez que tengo acá, lo que voy a hacer es pasar la y a este lado, y voy a dejar todas las x a este lado, ¿sí? Entonces este y cuadrado lo paso a dividir, me queda 1 sobre y cuadrado de y de x, igual a menos 2x. Entonces, ¿qué es lo que hago en este punto? Voy a integrar a este lado y voy a integrar a este lado. Y claro, aquí lo que voy a hacer es simplemente pues integrar con respecto a y, ¿verdad? Y aquí voy a integrar con respecto a x. Y por eso es que necesitamos que se puedan separar. ¿Sí? Por eso necesitamos que se puedan separar. La integral acá me da menos 1 sobre y. La integral acá me da menos x cuadrado más c. Aquí también podría escribir una constante, pero al momento de agrupar, de operar las dos constantes, me queda otra constante. Entonces por eso se escribe una sola, ¿verdad? Solo al lado derecho. Así que no hay ningún problema. Si multiplico por menos 1 a ambos lados, me queda positivo esto, me queda positivo esto, y esto me quedaría negativo, pero sería otra constante. Entonces la dejo tal y como está, ¿verdad? No hay ningún problema. Y luego simplemente despejo para y me queda que la solución es 1 sobre x cuadrado más c. 1 sobre x cuadrado más c. Que esta es una familia de funciones, ¿verdad? Aquí no es un problema de orden inicial, entonces por eso no vamos a dar una solución particular. Esta es una familia de funciones. Dependiendo del parámetro c que tenga yo aquí, la solución, la función va a ser diferente, ¿verdad? Aquí quiero que veamos algo también. Si ustedes observan, y igual a 0 también es una solución de la ecuación. No sé si lo pueden observar. Y igual a 0 es una solución de la ecuación. Y y igual a 0 es una función, ¿verdad? Porque la derivada de 0 es 0. Y aquí me quedaría 0 también. Una solución bastante trivial, ¿verdad? Pero es solución. Lo que quiero mostrarles es que es una solución singular porque esa solución no se puede obtener de la solución general que tenemos acá. No puedo obtener 0. Es imposible que y sea igual a 0. Y no importa cuál sea el parámetro que yo use. Nunca lo puedo escoger. Entonces, y igual a 0 en este caso en este contexto sería una solución singular, porque es una solución, pero no se puede obtener a partir de esta solución general de la familia de funciones. Muy bien, preguntas hasta el momento. Sí, Sí que, Sí, quedó claro al no, momento. no se está. muy bien. Lo que voy a hacer es para que puedan responder, vamos a hacer una encuesta para la próxima. Lick, Bien, yo le tengo una. Lick, ¿la clase la va a subir a la plataforma o no? La grabación. la voy a subir a YouTube y le voy a enviar el enlace. Ok, perfecto, gracias. Genial, gracias. Sí.
Bien, sigamos entonces. Vamos a resolver otra ecuación diferencial por medio de variables separables. Y como ven, no importa, ¿verdad? Si en esta ecuación diferencial que tengo acá, ¿sí? Estas ecuaciones son de primer orden, las que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Ecuaciones de primer orden. No vamos a ver ahorita según que haya segunda derivada, tercera derivada, todavía no. Más adelantito lo vamos a ver. Entonces, tengo esta ecuación diferencial y con tal que yo pueda separar en una función que sea completamente con respecto a y una función que sea completamente con respecto a x, es una ecuación diferencial separable, ¿verdad? Y en este caso lo es porque yo aquí puedo sacar de factor común e a la menos y, ¿verdad? ¿Sí? Y me quedaría de esta manera. 1 más e a la menos 2x. Aquí lo que voy a hacer es entonces pasar todas las y al lado izquierdo, ¿verdad? Donde está la derivada, ¿sí? Entonces aquí, o multiplicar por e a la y sería lo correcto decir, ¿verdad? Multiplico por e a la y a ambos lados y me queda e a la y aquí me queda 1. Y también puedo dividir por 1 entre e a la x a ambos lados. Me queda 1 y aquí queda e a la x. O como lo han usado, paso a dividirla e a la x. No hay problema. Entonces ya he separado. En este lado tengo tengo esta función que depende completamente de x, y a este lado tengo esta función que depende completamente de y, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es, bueno, aquí lo que hice fue reescribirlo, ¿verdad? Como lo separé, uno entre e a la x, que es e a la menos x, y e a la menos 2x sobre e a la x, que es e a la menos 3x, ¿verdad? Entonces lo que hago es la integral, ¿sí? Hago la integral de ambos lados, y entonces aquí sería la integral de y e a la y de dy, y aquí sería la integral de esta función de dx. Y bueno, aquí no hay ninguna complicación, lo único que hay que hacer es usar la forma tabular para resolver esto, ¿sí? Para resolver esto. Y bueno, aquí tengo la forma tabular. Sería y por e a la y menos e a la y. Y aquí integro esto, que me quedaría menos e a la menos x, menos un tercio de e a la menos 3x, más una constante de iteración. Bien, ahora, en este punto, habría que despejar para y, ¿verdad? Solo que en este caso está bastante complicado. No digo que es imposible, porque, por ejemplo, podríamos usar la función de Lambert, pero es algo que no sé, que no se ha visto hasta el momento. Y usando eso se podría despejar, pero es complicado, ¿verdad? O quizás no es tan complicado en este caso usando esa función que les digo, pero podemos dejarla así y sería una solución de forma implícita. Estaría la solución de forma implícita. Eso lo vimos antes, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos las soluciones implícitas. Entonces sería una relación del tipo g de x, y igual a 0. Si ustedes gustan, o lo que podemos hacer aquí es, podemos escribir la solución.
de la siguiente manera. Sería más. Esa sería otra forma de escribirlo. O también podemos hacer lo siguiente. Podemos para ser consistentes con lo que les di antes. Me digo, no importa ahí. Vamos a escribirlo así. Podemos escribirlo de esta manera. Para dar la solución implícita. ¿Sí? Es una solución implícita. Claro, como les digo, podemos despejar, pero no sé que no hemos visto la función de Lambert, por eso no es una función definida de manera integral, entonces todavía no. Entonces lo vamos a dejar así. Es una solución implícita de la ecuación diferencial. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Una consulta de esa función de Lambert, la vamos a terminar viendo más adelante. Parece que no. La podríamos ver. Pero sí vamos a ver alguna... lo que sí vamos a ver que se define de manera integral es la transformada de Laplace. Que se define por medio de una integral. Pero no, creo que no la vamos a ver. La podríamos ver por curiosidad, pero por el momento no. No es de este curso. Sí, solo se las mencioné para decirles de que sí se puede despejar, ¿verdad? Sí se puede despejar, pero en general a veces tenemos que dejar la solución implícita porque es muy difícil hacer el despeje. Por eso fue que las mencioné. O sea, que no es que quizás no se pueda, sino que es muy complicado. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Vamos a resolver esta ecuación diferencial y en este caso ya tenemos un problema de valor inicial. Tenemos esta condición inicial, que y de 0 es igual a 5 medios. ¿Sí? Este sería x sub 0, este sería y sub 0. De hecho, podemos decir que tiene solución única esta ecuación diferencial. Porque si nosotros nos vamos, ¿sí? Y aquí vamos a aplicar el teorema, ¿sí? La condición inicial es 0,5 medios, ¿verdad? 0 para x, 5 medios para y. Eso sería x sub 0 y y sub 0. Entonces 0 y más o menos digamos que 5 medios. Este aquí. Entonces aquí sería, esta sería la condición inicial. Yo me puedo crear un rectángulo acá. ¿Sí? Cualquier rectángulo que contenga ese punto. Y en ese rectángulo, y no importa cuál rectángulo me dé, esta función es continua. Esta función de dos variables es continua. Y además, si yo derivo con respecto a y, me queda menos 2, que es una función continua. Entonces, esta ecuación, tiene solución. Y no solo eso, sino que la solución es única, ¿verdad?
Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente separar la variable. Vamos a pasar la y a este lado. Sí, separar la y. Yo aquí pasé el DDT al otro lado, pero en realidad no es necesario hacer eso, ¿verdad? Entonces paso esta función, 1 menos 2y, integro a ambos lados. En este caso la variable independiente es t, ¿verdad? Esta integral me queda menos 1/2 logaritmo natural de 1 menos 2y. Y aquí la integral me queda t, ¿verdad? Más una constante de integración. Lo siguiente que hice fue, aquí me ahorré varios pasos, ¿verdad? Pero pasé esto como exponente. ¿Sí? Como exponente. Sería logaritmo natural de 1 menos 2y a la menos 1/2. Y lo que hice pues fue elevar e a la logaritmo natural de 1 menos 2y a la menos 1/2, que sería 1 menos 2y a la menos 1/2. Y eso es lo mismo que 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos 2y. Igual, como aquí dice e a la eso, entonces aquí sería e a la t más c, que yo lo puedo separar como e a la t y e a la c. ¿Sí? Entonces por eso tengo esto acá. E a la t por e a la c. Es e a la t más c. ¿Sí? Estoy despejando como si fuera una ecuación logarítmica, ¿verdad? Eso es lo que hacemos cuando tenemos un logaritmo. De y elevado al cuadrado a ambos lados. Y me queda esto, ¿verdad? Y voy a despejar para y. Voy a despejar para y. Disculpe que lo interrumpa, pero me toca salir porque ya me toca entrar a trabajar, entonces por eso No lo se, interrumpo. no se preocupe, no se preocupe. Ok, feliz tarde, Lee. Igual, igual, Feliz día a todos. igual. Muy bien. Entonces, tengo acá 1 sobre, bueno, estoy despejando, ¿verdad? 1 sobre 1 menos 2y, igual a esto, paso a dividir esto pasa al otro lado, este lo paso a restar, divido entre 2 y me queda de esta manera. Aquí hice algo también, e a la 2c, lo escribí como c, porque es una constante. Sí, es una constante, cualquiera. De hecho, este 2c lo puedo escribir como c también, como c1 o como una constante, ¿verdad? No hay ningún problema, porque 2c es una constante. C es una constante multiplicada por otra constante, sigue siendo una constante, entonces en lugar de 2c puedo escribir simplemente c, ¿verdad? Bien, lo que voy a hacer ahora, una vez que tengo esta solución general, es que voy a usar la condición inicial. La condición inicial nos dice que y de 0 es igual a 5 medios. Entonces, sustituyo por 0 y me queda 1 medio menos 1 sobre 12 e a la 2 por 0 es igual a 5 medios. Esto claramente es 1. Luego lo que hice fue multiplicar por 2 a ambos lados. Me queda 1 menos 1 sobre c igual a 5. Se cancelan todos los dos. Y despejo para c, que me queda que es menos 1/4. ¿Sí? Si hubiera dejado solamente c aquí, hubiera llegado a un c diferente, pero sería equivalente, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y entonces, bueno, aquí no escribí la solución particular, que sería como c es un menos 1/4, entonces me quedaría aquí
2 por menos un cuarto, que es menos un medio, ¿verdad? Entonces me quedaría positivo ese término. Y como es 1 entre un medio, sería 2 sobre e a la 2t. Entonces la solución general sería así. Perdón, solución particular. Así me quedaría la función. ¿Lo ven? ¿Está clara esta parte? Muy bueno el ejercicio. Digo, Perdón, no lo entendí, se escuchó entrecortado. ¿Me puede repetir? Hola. que estuvo bien el Ah, muy bien. ejercicio. Yo también lo escucho entrecortado. No, creo que el problema es mío entonces. Bueno, solo en ocasiones lo escucho entrecortado. A mí o al compañero. Al Lick se lo escucha bien, el compañero se lo escucha A entrecortado. usted. Ah, muy bien. Bien, Bueno, tengo un problema más, solo que este está un poquito más largo. Bien, lo hacemos. Vamos a resolver esta ecuación diferencial sujeta a esta condición inicial. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer entonces es separar. Y entonces aquí ya está sencillo separarlo, ¿verdad? Está sencillo separarlo. Esto que depende completamente de y lo paso a dividir y luego voy a tener entonces la integral de... Bueno, aquí sería la integral de esto. La integral de esto igual a la integral de esto. ¿De acuerdo? Y para hacer las integrales lo que hago es factorizar y usar fracciones parciales. Ese método ustedes ya lo conocen, así que solo lo escribí acá. Usé Heaviside, así rápidamente. Entonces me queda esto. Al hacer la integral me quedan estos logaritmos naturales. Acá. Y lo que hice luego fue multiplicar por 2 a ambos lados de la igualdad. Bueno, aquí más una constante de integración, ¿verdad? Que le llamé C sub 0. Al multiplicar por 2 a ambos lados de la igualdad, se me cancelan todos estos 2 en el denominador. Y esto 2 por C sub 0 es otra constante que le llamé C sub 1. ¿Verdad? C sub 1. Luego, pues simplemente una vez cancelados los 12, estos dos en el denominador, escribí en un solo logaritmo, y menos 1 sobre y más 1, y aquí x menos 1 sobre x más 1, y me queda esta expresión de esta manera. Luego lo que hice fue elevar e a la logaritmo natural de esto es igual a e a todo esto, ¿verdad? Entonces e a la logaritmo natural de esto sería esto, ¿verdad? ¿Sí? Propiedad del logaritmo. Y aquí podría separar e a la c sub 1 por e a la logaritmo natural de esto, que sería esto mismo. ¿De acuerdo? E a la c sub 1 lo que hice después fue escribirlo como c sub 2. Es una constante, entonces se puede escribir de un solo como esa constante. Bien, ahora lo que tengo que hacer es despejar para y. Entonces lo que hice fue pasar a multiplicar este y más 1 y usar la distributiva, o sea, multipliqué esto por y luego esto por 1, ¿verdad? Aquí lo tengo.
esto por y y esto por 1. Bueno, voy a pasar esto al otro lado para agrupar la y. El 1 lo pasé a este otro lado, a sumar. Saco factor común y me queda, luego paso a dividir toda esta expresión, ¿verdad? Entonces, y sería igual a esta función de acá. Esta es la función, esta es la solución general, ¿verdad? De la ecuación. Esta es la solución general. Ahora, lo que vamos a hacer es usar la condición inicial ahora, ¿verdad? Entonces, para encontrar quién es C sub 2. Entonces, como yo sé que y de 2 es igual a 2, sustituyo aquí por 2, entonces. Sustituyo por 2. Y esto debe ser igual a 2. Al momento de operar aquí, ¿verdad? De operar aquí me quedaría 1 menos, bueno, aquí sería un tercio de C sub 2 más 1 y aquí me quedaría 1 menos un tercio de C sub 2. Al pasar a multiplicar aquí me quedaría 2 menos 2 tercios de C sub 2. Despejo para C sub 2 y me queda que C sub 2 es igual a 1. Por lo tanto, la solución particular sería esta, ¿sí? Porque C sub 2 es igual a 1. Entonces me quedaría esto, así. Y bueno, lo reescribí de esta manera y al final a lo que llego es que y es igual a x, ¿verdad? Y es igual a x. Entonces esta sería la solución particular para este ejercicio, y igual a x, ¿verdad? Para esta ecuación diferencial. Muy bien. Preguntas. Mío el problema. Esa C... No la entendí. Cuando integra, casi al principio de los ejercicios, Ajá. solo pone una constante de integración. Sí. Sí, Solo porque... lo ponen en la X. Sí, es O... que si usted pone Ajá, otra constante a este lado, después sí, la puede pasar a restar acá, la y opera va a con ser otra esta constante. y va a ser una constante. Entonces, por eso es que no se coloca al lado izquierdo. Muy bien. En Ujú. cualquier lado, no importa. Sí, no importa. Generalmente se escribe en el lado de las X, pero no importa. Igual. Ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Noten que si y es igual a x, cumple la ecuación diferencial, ¿verdad? Porque aquí me quedaría x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1, y eso es igual a 1. Y si derivo x con respecto a x, sería 1. Entonces, dy con respecto a x es 1, y esto da 1 también. Entonces, vemos que cumple la ecuación diferencial, ¿verdad? Y además vemos que si x es igual a 2, pues y es 2. Muy bien. No me había fijado, del ejercicio anterior hubo alguien que dijo que no. No sé si alguien tiene alguna pregunta del ejercicio anterior. Mi duda solo era con respecto a lo que agregó. Lo demás me quedó claro. Ajá, a lo que agregué, ¿dónde?
¿En qué parte? Cuando se puso a escribir más en el libro. Ah, ya, cuando lo... Ah, ya, ya, esto. Ujú. Ah, muy bien. Lo que hice fue sustituir la C por -1/4. Entonces me queda 2 por -1/4 es -1/2, ¿verdad? Bueno, sería aquí. 2 por -1/4 es -1/2. Entonces 1 entre -1/2 me da -2, ¿verdad? Y -2 por este menos me quedaría +2. Entonces, al sustituir C, me queda así. No sé si ahora lo tiene claro. Sí, está claro. Muy bien. Bien, si no hay más preguntas, pues nos quedaremos aquí hoy. Mañana vamos a hacer algunos ejercicios más de variables separables y tal vez empezamos ya con ecuaciones diferenciales exactas. ¿Verdad? Gracias. Muy Buen bien, día. igual, buen día para todos. Gracias.